Gloria a Jesucristo. Buenos días, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Esa mañana tan importante que Dios ha creado para con nosotros. Ya alabamos al Rey de Reyes, ahora vamos a compartir su palabra, la palabra que va a ser vivificada en tu espíritu. Porque la palabra es vida, dice que es más cortante que una espada de doble filo y dice que es como martillo que quebranta el pavimento, o sea que va a penetrar tu alma y va a entrar a tus tuétanos, a partirla entonces, para que pueda entrar y pueda ser de mucha productividad para tu vida. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por aquellos oyentes, creyentes, Señor bendito Rey, que van a compartir tu palabra, Señor, que van a escucharla. Te pido que seas tú vivificando su espíritu. Amigo Espíritu Santo, glorifiquemos a Jesús una vez más y sea exaltado Jesucristo a través de nuestra vida, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, Dios me le bendiga. Traigo un tema en el nombre de Jesucristo, un tema que Jesús puso en mi corazón y dice: te di autoridad. Métaselo por dentro esa palabra, concientícela, haga la vida a su vida y póngala en práctica. Titulada: te di autoridad. Escucha bien, te di autoridad. Pero antes de empezar, citas bíblicas sustentadas con la palabra del Señor Jesucristo. En el libro de Mateo 4 al 5 en adelante, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos da una autoridad y cómo Él tenía la autoridad y cómo Él hacía para sanar a los enfermos, reprender al diablo, sanar a los lunáticos, echar fuera demonios y así sucesivamente. Pero vamos a encontrar desde la antigüedad cómo Dios le da autoridad al hombre para que pueda enseñorearse de la tierra y tener una validez en este mundo. Pero vamos a hablarle al plano terrenal primeramente para que usted entienda el por qué el mundo espiritual es más real que el plano terrenal. La Biblia habla en el libro de Génesis que en el principio Dios comenzó a formar todo. La tierra día por día comenzó a crear. Pero en el Génesis 3 habla de algo que te va a llenar de mucha nutrición. Porque en Génesis 3 habla de que Dios le dice a Adán y a Eva: multiplicaos, fructificaos y enseñoréense de la tierra. Ahí Dios le entrega la autoridad al ser humano para que sea autoridad en la tierra. Pero a través del pecado de ellos dos, la autoridad que el hombre tiene comienza a perderla. Y esta autoridad que se pierde, Dios vuelve a través de Jesucristo a reintegrársela, porque estamos hablando del mundo espiritual, al ser humano. Pero voy a desglosarte el por qué Dios le da autoridad al hombre para que se enseñoree del mar, de la tierra, de los animales, de todo. El hombre lo que hizo fue abusar de su autoridad, a querer subyugar al planeta Tierra, a querer dañar al planeta Tierra, a acabar con los animales por la autoridad que Dios le ha entregado. E inclusive, cuando Dios le dice a la mujer a Adán y a Eva, que es la mujer, que se enseñoreen de la tierra, es porque los dos iban a gobernar la tierra. Pero a raíz del pecado, porque Eva pecó, se dejó seducir por la serpiente antigua llamada Satanás, Lucifer, como usted quiera llamarla, hay unos mandatos que Dios le entrega a Adán y a Eva. Le habla a Adán y le dice que él va a tener autoridad sobre la tierra, pero dice que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero llama a Eva aparte y le dice a Eva: por lo tanto, por lo que has cometido, el hombre va a tener autoridad sobre ti. Mira lo que le dice Dios a Eva, que el hombre va a tener autoridad sobre ella por el pecado que había hecho. Pero yo me puse a desglosar esa palabra. No le dijo al hombre: tú vas a tener autoridad sobre la mujer, te vas a enseñorear de ella. No, le dijo a la mujer que se sometiera, en pocas palabras, al hombre. Cuando el hombre, por el Espíritu, recibe que él es la autoridad en la tierra y que se va a enseñorear de la mujer, no que la va a subyugar, para que no me malinterpreten la palabra, no es machismo lo que Dios le puso al hombre, sino que se enseñoreaba de la mujer era que la respetara, que la cuidara, que fuera el protector de ella y de toda la familia. Eso fue que le dio a entender a Adán. Pero el hombre malinterpreta las cosas y vino a subyugar prácticamente a toda la raza humana, incluyendo a la mujer. La mujer se somete al hombre por el mandato de Dios. Una mujer temerosa de Dios
sabe que el hombre es la autoridad de ella, no es que la va a maltratar, no, es la autoridad, es su representante aquí en la tierra, el hombre, su esposo. Por eso la mujer que conoce la palabra de Dios se somete al hombre. La mujer que no conoce la palabra de Dios, sabemos que en el mundo secular la mujer que no conoce, y por esencia ella se tiende a someter al hombre, pero por esencia espiritual también ella tiende a igualarse con el hombre, a quererse igualar, a querer hacer todo lo que el hombre hace y a querer hasta pegarle, porque esa es la esencia espiritual que ha quedado en ella por a raíz del pecado también. Pero la mujer que realmente conoce la palabra de Dios se somete al hombre, ¿por qué? Porque está haciendo caso a Dios, porque Dios le dijo, el hombre se va a enseñorear de ti. En pocas palabras, le vas a hacer caso a lo que él te diga. Pero en el Nuevo Testamento viene Jesús y le enseña al hombre y le dice, mujer, respeten a sus maridos. O sea, vuelve y le revela la palabra, pero viene y le dice, respeta a tu esposo, respeta a tu marido. Sométete a tu cabeza, porque la cabeza del hogar es el hombre y la cabeza del hombre es Jesucristo. Hay una jerarquía, unos rangos donde tenemos que tenerlos en cuenta y en práctica. Pero también le dice al hombre, oiga hombre, escuche, trate a su esposa como un vaso frágil, cuídela, protégela. La misma orden que le dio a Adán, se la está dando también en el Nuevo Testamento. No le dijo al hombre, maltrata a su esposa, trátela mal, échela de la casa, mejor dicho, no le dijo eso, le dijo que la tratara bien, que la tratara como vaso frágil, que la tratara bien. Ya, el hombre de repente va a tener un límite o un altibajo o un alto, de autoridad, porque la naturaleza del hombre y el mandato que Dios dejó quedó en la atmósfera, quedó en el mundo entero y se tiene que regir. Por eso el hombre siempre aparece en el hogar como la autoridad. Y los niños saben quién es la autoridad en el hogar. Por eso, porque Dios desde el principio lo creó así. Pero también los niños saben que la mamá es autoridad cuando papá no está. Porque también le dio la jerarquía de tener un rango espiritual y un rango en el mundo físico. O sea que no importa que la mujer esté trabajando, gane dinero más que el hombre, la mujer que conoce a Dios y sabe quién es Dios, ella siempre va a querer que el hombre esté sobre ella. No importando que ella gane millones sobre millones, ella siempre va a estar ahí sometida a su esposo. Lo que el esposo le dice, ella lo hará. Pero vemos que muchos papeles se han volteado, porque realmente se han volteado, porque a raíz del pecado entran muchos espíritus, y eso ya voy a hablar en el mundo espiritual, donde entra una jerarquía que quiere venir a dominar a la mujer, para que la mujer domine en el hogar, para que ella es la que mande y el hombre sea subyugado. El hombre no puede decir nada porque la Jezabel que hay dentro de la mujer trata de opacar a la mujer. Y eso es un espíritu que se le entra al hombre, que se llama el espíritu de Acá. Ese espíritu que lo mantiene como manso, que no lo deja ejercer su autoridad. No machismo, autoridad en la casa. Que el hombre sea reflejado en la casa. Que el hombre sea reflejado en cualquier lugar. ¿Por qué estoy vestido así? Porque cuando leí esta palabra, ahora cuando me estaba vistiendo, el Señor me pone el sentido de ponerme esta camisa. Esta camisa es como la representación de un capellán en Colombia y en diferentes partes del mundo. Capellán es una autoridad religiosa donde tiene la validez de predicar el evangelio en todas partes. Hacer labores sociales, ayudar al prójimo, ayudar a las personas necesitadas. Eso hace un capellán. Pero esta camisa se ve como si fuera un general o un teniente de la Armada Nacional y de la Armada de la Europa, de cualquier Europa. Los que navegan y los que saben de estos rangos, saben de que eso representa como si fuera un marino. Mira, la Biblia dice que Dios ha puesto autoridades en la tierra, puesta por Dios, y hay que respetarlas. Esas autoridades, como le dio la autoridad al hombre para que él fuera la autoridad en su casa, en el hogar, en la familia, también le dio autoridad al hombre para que fuera autoridad como los policías, los militares, los tenientes y así sucesivamente la fuerza aérea, y también dejó autoridad como los presidentes, también dejó autoridad como los guardaespaldas, dejó autoridad también como un vigilante, también es una autoridad. El tránsito de las carreteras, de la vía, también hay autoridad también en esa área, y en toda área vemos que hay autoridad. Pero Dios en la Escritura le está hablando, sométanse a las autoridades.
En las iglesias también hay una autoridad que es el pastor, también está el profeta, también están los líderes, están diferentes rangos y también hay autoridades que hay que respetarla. La Biblia dice que el que no respeta a una autoridad acarrea prácticamente desgracia, maldición. Porque lo que siembra tú cosechas, y si tú cosechas obediencia a una autoridad, también vas a cosechar autoridad cuando tengas tu rango o también tu autoridad en tu casa. Por eso cuando tú te sometes a una autoridad, tú estás sembrando algo espiritual en tu vida, estás sembrando algo en tu familia, en tus hijos. No solamente estás sembrando cosas como las finanzas o de repente estás sembrando algo como para ti, no, estás sembrando para tu futuro, para tu descendencia. Estás sembrando para que tu esposa reciba un hombre que le dé autoridad, que la respalde, que la ayude. O tu hijo sea un hombre de autoridad también. No estoy hablando de machismo, para que no van a interpretar la escritura. Sino que Dios hace de que el hombre sea un hombre caballero como el Espíritu Santo. Ese es el reflejo de la autoridad que Dios pone. Dios quiere que el hombre sea un caballero, un hombre que sea respetuoso, un hombre íntegro. A Tito y en Timoteo le está hablando que el hombre tiene ese casto de una sola mujer, irreprensible, intachable, sin pecado y sin mancha. O sea, un hombre, un sacerdote tiene que ser una persona que le caiga bien a todo el mundo, donde llegue, haya gracia, que siempre esté respetando a las personas. Ese es el hombre, el de la autoridad que Dios está hablando, no el del machismo como se ve hasta ahora, que el hombre es el que manda y si porque él gana la mujer no puede comprar nada y la mujer no puede trabajar como en muchos países que, bueno, se ven esas culturas. Pero Dios está hablando de una autoridad y esa autoridad Dios se la entregó también a Adán y a Eva. Esa autoridad es la espiritual. Cuando Dios le da la autoridad al hombre, le dice que se señoree de todo lo que hay en la tierra, le está hablando también del mundo espiritual. Le estaba hablando del mundo terrenal y del mundo espiritual. Pero sabemos la historia de que Adán y Eva pecaron y perdieron su autoridad sobre Satanás. Y voy a meterme en el papel ahora sí más profundo. Porque cuando tú comiences a poner en práctica lo que Dios ha hecho en tu vida, tú lo reflejas en todas las áreas. Mira lo que dice la Escritura en Mateo 4, de 4 al 5. Dice la Escritura en el nombre de Jesús con la dirección del Espíritu Santo, dice, voy a empezar desde el 3. Y vino a él el 4, voy a empezar desde el 4, perdón. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Mira lo que le dice. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. En pocas palabras le está diciendo, si tienes autoridad, ¿por qué no le dices a esa piedra que se convierta en pan? El diablo sabe cuál es la autoridad que tú tienes en la tierra. El diablo sabe que tú tienes una autoridad como madre. El diablo sabe que tú tienes autoridad como padre sobre tus hijos. El diablo sabe que tienes una autoridad como esposo sobre tu casa, sobre tu esposa. El diablo sabe eso. Pero el diablo quiere venirte a tentar para saber cuál es tu autoridad. Vamos a ver cuál es la autoridad que tú tienes. Vamos a ver qué es lo que tú tienes, aún en el mundo espiritual. Vamos a ver qué es lo que tú tienes, cuál es la autoridad que Dios te ha entregado. Y dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué fue hacer el desierto? Para ser tentado por el diablo. Mira lo que está pasando aquí. Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Escucha bien. Hay momentos que en el mundo día a día, en tu mundo que tú vives, como cristiano, Dios te va a llevar en el Espíritu, te va a llevar a lugares donde vas a ser tentado por Satanás. Dios no tienta a nadie, el que te viene a tentar es el tentador, Satanás, para ver de qué estás hecho. Por eso cuando Job, dice la Biblia que Job fue tentado en todas las áreas, porque Job vino a ser tentado por Satanás. Pero ¿quién lo llevó a Job en el Espíritu? Job fue llevado en el Espíritu.
para ser tentado también. Y eso se le reflejó físicamente a Job también, para ser tentado. Y hay momentos donde el diablo te pide pruebas para ver de qué estás hecha, de qué estás hecho. Pero no te olvides que Jesús te dio la autoridad. Diga, Jesús me dio la autoridad para echar fuera demonios, para reprender al diablo, para sanar a los enfermos, vistas a los ciegos, apertura de la cárcel. Esa es la autoridad que Dios te ha entregado para predicar el evangelio de Dios. Tú tienes la autoridad por cuanto Cristo te ha lavado y te ha redimido con la sangre de Cristo. No te dejes engañar. Que no, tú no eres digna de predicar el evangelio, digno de predicar. Eso se le viene a todos los cristianos. A todos los cristianos le pasa eso. Pero cuando tú reconoces que Jesucristo es el que te da la autoridad, el que te da la aval para que tú hagas lo que tengas que hacer, escúchame bien, el diablo no va a tener más reprensión contra ti. Y si así como Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, y las palabras fueron 40 días y 40 noches que vivió Jesucristo, estuvo Jesucristo en el desierto. ¿Será que Jesús fue tentado esos 40 días y 40 noches por el tentador? Porque aquí la escritura me está diciendo que Jesús fue llevado al desierto en el espíritu para ser tentado. No solamente, aquí la Biblia está registrando que fueron varias tentaciones que el diablo fue a darle, pero para saber si los otros días no lo tentaba. Para saber si los otros días no le decía, deja ese ayuno quieto, ándate a tu tierra, vete para el reino de los cielos, no mueras por esos humanos, mira lo que va a pasar. ¿Será que el diablo no le dijo tantas cosas? Y de repente Dios te va a permitir que el diablo venga y te tiente en diferentes áreas. Pero Dios te ha dado la autoridad. Escucha bien, la autoridad. Y dicen en el libro de Pedro que cuando el diablo pide a prueba a una persona, dice que después vas y cuéntele a los hermanos de la fe para cómo se ha glorificado el Señor Jesucristo. Los rangos espirituales, Satanás también tiene rangos espirituales, y también el cielo también tiene rangos espirituales. Hay rangos, jerarquías, tenientes, subtenientes, y hay cabos primeros, cabos segundo, cabo tercero, y también hay coroneles. Coronel de 2 estrellas y coronel de 3 estrellas, diferentes de las fuerzas armadas que hay en diferentes partes del mundo, del ejército, de la fuerza aérea, naval. Todos tienen un rango y todos tienen un coronel, todos tienen un teniente, todos tienen un cabo, todos tienen profesionales, soldados rasos, y también tienen soldados reclutas. Todos tienen unos rangos. En el mundo espiritual también están los tronos, potestades, señoríos, imperios, también están principados. En el mundo espiritual también están. Pero también en el mundo espiritual de Dios también están los ángeles, los querubines, serafines, los serafines, y también están los ángeles que tienen rangos espirituales más altos que los serafines. Están los querubines también que tienen rangos. A los arcángeles también están. Y vemos de que hay rangos espirituales. Dios te ha entregado rangos espirituales. El pastor es una autoridad en una iglesia, tiene un rango espiritual, y según el rango, que cada día el pastor vaya subiendo, porque solamente porque es pastor, va subiendo de rango espiritual. Puede ser un pastor primero, un pastor segundo, pastor tercero, puede ser un pastor teniente, un pastor general, así diferentes rangos espirituales, como se refiere en la escritura cuando dice que Él le puso rangos espirituales, o lo vamos a hablar en el término de la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, ha puesto el Señor, maestros. Son 5 ministerios, 5 rangos que ha puesto. Y vemos en el mundo secular, está el cabo, está el sargento, está el teniente, está el subteniente y está el coronel. Mira, 5 también hay. Y están ahí los ministerios que Dios ha entregado en tu vida. Y Dios te ha entregado arma espiritual, pero también te ha dado un rango espiritual. Y según tu rango, así mismo Satanás envía sus demonios. Según tu rango, así mismo Satanás envía sus demonios. La Biblia nos está diciendo que cuando Jesús fue al desierto, y dice que fue tentado por el tentador, y dijo: si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Mira lo que le dice: si eres hijo, convierte esa piedra en pan. Jesús tenía hambre en ese momento. De repente tú puedes tener una ira, tú puedes tener una tentación de tomarte una cerveza, tú puedes tener una tentación de acostarte con una mujer o con un hombre, o decir malas palabras. Tú puedes tener esas tentaciones, porque el diablo te puede tentar. Lo importante es que tú siempre digas: escrito está. Mira lo que Jesús le responde, y dijo:
Escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solamente una necesidad de la carne, también puede ser una necesidad, escucha bien, espiritual. Porque la gente anda buscando a Jesús con una necesidad espiritual y el diablo lo puede tentar con muchas cosas espirituales para que experimente la paz que según entrega a Él. También hay una necesidad económica, el dinero también te puede venir a tentar Satanás. Por eso la Biblia dice, escrito está, yo no vivo solamente del pan, yo vivo de la palabra que sale de la boca de Dios, que es el que me bendice. Él es el que mueve las teclas, Él es el que mueve el universo entero, el mundo entero. Por eso Dios te ha dado autoridad para que tú declares. La Biblia dice que en la boca está la maldición y también está la bendición. Si tú quieres recibir bendición, declara bendición. Si tú quieres ver lo mejor para tu vida, para tus hijos, para tu hogar, para tu familia, declara, profetiza, créelo y lanza la palabra en el nombre de Jesucristo sobre las bendiciones, sobre lo que quieres ver. Jesús dijo, no, espérate un momento, Satanás. Aquí no se trata de mí. Yo sí quiero convertir esa piedra en pan, pero no voy a ser tentado porque estoy haciendo un sacrificio vivo. Satanás le dijo, hey, conviértelo en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, yo no voy a vivir solamente del pan. Yo vivo por la palabra que sale de la boca de mi Padre, de Jehová, de los ejércitos, de Dios. El pan se lo podía haber comido. ¿Y qué pasaba? Si estaba en ayuno. Si estaba en ayuno, está haciendo un sacrificio vivo. Escúcheme bien, si cuando alguien te pega en la mejilla, te trata mal y tú tienes palabra para defenderte, tú puedes hablarle con la palabra, escrito está, Satanás, no me vas a tentar. Te digo por qué, porque la palabra blanda calma la ira. Tú puedes huir de la tentación o también puedes resistirla. Como veas que tenga la autoridad o el rango espiritual a sí mismo, tú puedes ceder a esa autoridad. Pero Jesús te está diciendo, yo te di la autoridad. Esa autoridad que tienes no es dada por el hombre. Esa autoridad que tienes es dada por Jesucristo. Jesús fue el que te dio la autoridad. Y dice en el pasaje 5, dice, entonces el diablo, como vio que no pude tentarlo, dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre él el pináculo del templo, sobre él en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, habló Satanás, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tus pies en piedra. Mira Satanás cómo recita la Biblia en el Salmo 91. La Biblia dice en el Salmo 91, pero él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiecen en piedra. Está hablando en el Salmo 91. ¿Será que Satanás no se sabía la escritura? Satanás se sabe la escritura. La vaina es que él no la pone en práctica. La cosa es que él no pone en práctica la escritura. La Biblia dice que los demonios saben quién es Jesús, tiemblan, pero no se someten a hacer la voluntad de Dios. Se someten al nombre de Jesucristo. Ellos saben quién es Jesucristo y tienen que huir cuando uno pronuncia el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que Jesús nos dio autoridad en los cielos, debajo de la tierra, sobre la tierra y en todo el universo. A ese nombre, que es sobre todo nombre, dado a los hombres, el nombre de Jesucristo. Y dice Isaías 61, por cuanto me ungió Jehová para predicar las buenas nuevas del evangelio al pobre, vista a los cielos, apertura de la cárcel a aquel que está enjaulado espiritualmente, sanidad a los enfermos. Esa es la autoridad que Dios te ha entregado a ti en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, no te sientas que eres incapaz de orar por una persona. No te sientas incapaz que no eres capaz de orar por una persona que está enferma. No te sientas así porque Jesús te ha entregado autoridad sobre todo principado, sobre todo trono, sobre todo imperio. Dice que lo recibió públicamente triunfando en la cruz para darte autoridad a ti, para darte vida eterna, para sanarte, para llenarte de poder, porque el evangelio no se trata solamente de palabra, sino de poder y de gloria y manifestar el poder de Jesucristo. Para eso vino Jesús, para darnos autoridad, para regresarnos la autoridad que Dios nos había entregado en el mundo y dárnosla, para que el enemigo tiene que huir en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso estoy aquí identificado como si fuera alguien de la armada, como si tuviera un rango, pero sí lo tengo en el mundo espiritual.
En el mundo espiritual tengo un rango muy grande, por eso Satanás cuando me envía sus secuaces me manda un rango fuerte, pero él no sabe que así aún me manda un rango más grande, yo tengo uno más grande que es mi teniente Jesucristo, general de los generales, el general de los 3 soles, de los 4 soles, de los 5 soles, de los cual sol tenga Jesucristo, él es el que manda porque es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Gloria a Jesucristo. Y dice Jesucristo en el número 7 de Mateo 4, le dice, Jesús le respondió y le dijo, escrito está también, Satanás, en pocas palabras le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Van a haber momentos donde el diablo te va a decir, ¿y tú de qué eres hija de Dios? ¿Ah? ¿Tú no eres hija de Dios? Vete al bar, siéntate ahí, tú eres una hija de Dios. Ahí no te va a pasar nada malo. Ojo, al Señor tu Dios no tentarás. Una copita no te va a hacer daño. Dile todo lo que esté en tu corazón, bombardea la palabra, que Dios no te va a decir nada, te tienes que defender, tú eres humana, no te dejes pisotear. La Biblia dice que Jesús, escucha bien, Jesús se fue a la cruz en silencio. Pero también dice que cuando él le dijo a alguien que le pegó una bofetada, dice, ¿por qué me pegas? Él no sacó la mano y se la regresó, ni le habló con palabras fuertes, sino que claramente le dijo, ¿por qué me pegas? ¿He hecho algo malo? Tú te puedes defender con una palabra recta y ya. Decir, ¿qué he hecho? ¿He hecho algo malo? Te puedes defender sanamente sin necesidad de herir un corazón, porque Satanás quiere sacar la iracunda que había en ti o el iracundo que había en ti, quiere sacar el alcohólico que había en ti, quiere sacar todo, revivir todo lo malo para que esos espíritus vuelvan a tu cuerpo, o el lacídico, la lacídica, todo eso quiere Satanás infectarte de todo ese pecado. Pero tú tienes que decirle, escrito está, la sangre de Cristo limpió mi corazón, la sangre de Cristo, diablo, tienes que huir en el nombre de Jesús. Porque cuando Dios te da autoridad a ti, Dios no te la da en vano. Tú no sé, un policía si tiene un uniforme no es porque él no tiene por qué, o sea, él no está en vano ahí. Él está porque tiene una autoridad. Un teniente tiene una autoridad para hablarle a un cabo porque se la ganó, porque tiene una autoridad, porque le han dado el rango espiritual, porque tiene un rango. Un policía de tránsito tiene una autoridad, él no está puesto solamente porque lo pusieron ahí en la carretera y ya, no, él tiene una autoridad. Y Jesús te está entregando una autoridad máxima, que es contra los demonios, que es contra los principados, las potestades demoníacas, aún con lo que esté atacando tu vida. Tú tienes la autoridad para decirle, hey, échate fuera, largo de aquí en mi vida. Mi mente no me la vas a perturbar, mi vida no la vas a dañar, aún nuestros hijos también. Reprender, echar fuera, y si no se van, Señor, tú tienes el control de ellos. Si no quieren buscar a Cristo, tú tienes el control de ellos. O sea, Dios nos ha entregado una autoridad muy fuerte para nosotros poder deshacer todas las obras del diablo en nuestras vidas. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús estaba siendo tentado por Satanás y él tenía la autoridad para hacer muchas cosas. Si miramos en el mundo espiritual y en el mundo físico, el hombre día a día es tentado también en los hogares, en las calles. Tú eres el hombre de la casa, trátala mal, pégale. Eso que es el machismo. Tú eres el hombre, puedes tener 2 mujeres, 3 mujeres. Eso que le enseñan al hombre. Y a la mujer también le dice, tú tienes que buscarte un hombre que te dé dinero. No te dejes gritar, y ese es el matriarcado también que le enseñan a la mujer, y así sucesivamente. Pero la mujer y el hombre que conocen de Dios se someten a la palabra de Dios y cambian la mentalidad, el chip. La mujer se somete a su esposo y el esposo cuida a su esposa. Esa es la autoridad de un hogar. Esa es la autoridad de un hombre. Esa es la autoridad que Dios ha entregado al hombre y a la mujer. No que se maltraten ni se subyuguen, ni bueno, de ahí para allá lo que vive en cada hogar, cada familia, cada pareja, todo eso. Pero Dios está dando la autoridad, y si Dios te la entregó a ti como varón en la casa, tú eres la autoridad. Lo que se dice de ahí para allá se cumple porque tú eres la autoridad. Y si están de desacuerdo, se entran en el mutuo acuerdo. Para eso son los diálogos,
para relacionarse. No es todo lo que diga amén el hombre y todo lo que diga amén la mujer. Eso no es así, eso se entra en un diálogo. Por eso la Biblia dice que cuando hay dos autoridades y se ponen de acuerdo uno al otro, pidan todo lo que quieran y será hecho. Eso se trata de la autoridad en Cristo Jesús. Porque los dos tienen un rango, pero el rango del hombre es mayor. ¿Por qué? Porque Dios se le ha entregado al hombre para que él pueda enseñorearse y pueda, wow, santo de Israel, direccionar su casa. Por eso la Biblia dice que Jesús dijo, ¿cómo? Si el hombre no provee para su casa, ¿cómo le voy a entregar mi iglesia? Por eso el hombre es el proveedor de la casa, es el que ayuda para que la mujer pueda ser direccionada también. Y el hombre, la mujer es la ayuda idónea del hombre. La mujer es la ayuda idónea. No es la que dice, aquí se hace esto, y si no le gustó, no, eso no es así. La mujer da la idea al hombre y el hombre medita. Y si el hombre es cabeciduro, lo que hace la mujer es doblar rodillas. No es que usted no, eso no se trata de declarar palabras de maldición sobre el marido y hablar mal del marido por detrás a la espalda, no. Es subyugar, llegar allá a los pies de Cristo, amarrarse ahí como penina y llorarle a Dios, Señor, yo sé que usted es la autoridad de Él, tu palabra dice, Jesucristo, que tú eres la cabeza de ese hombre, así que ménguele, háblele, revélele. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? ¿Quién es la cabeza del hombre según la Escritura? Jesucristo. O sea que Jesucristo viene y le habla al hombre. El hombre después viene y le dice, con vergüenza, amor, es verdad lo que tú decías. Porque eso, no es que venga humillado, no, o sea, no es que quiera decir que lo está subyugando la mujer, no. Lo que pasa es que Dios es la cabeza de todo varón y el varón es toda cabeza de toda mujer. Para que me entiendan, ese es realmente la línea que Dios ha entregado. Y si nos vamos al rango espiritual, la Biblia dice que la mujer tiene un rango espiritual, que tiene una guerra casada con Satanás. ¿Por qué? Eso solamente lo sabe Dios. Porque la mujer es la que tiene la guerra con Satanás, no el hombre. Satanás ¿por qué no tocó al hombre? ¿Por qué no tentó al hombre? Sino que fue a corretear a la mujer. Porque la guerra que tiene es la que está casada con la mujer. Porque él sabía que a través de esa mujer era que iban a ser el Salvador. Por eso Satanás está implacado en maltratar a la mujer, subyugarla, lastimarla emocionalmente. En todas las áreas Satanás está enfrascado en la guerra con Satanás. Y la Biblia claramente, la mujer dice que cuando Satanás viene, le quiere picar el calcañar a la mujer para que no avance. El calcañar es el talón. Cuando tú tienes el talón enfermo o dolido, tú no puedes avanzar porque te duele, cojeas. Pero cuando tu talón está firme, tú puedes avanzar. Y eso es lo que el diablo siempre quiere dañarle a la mujer. Quiere dañarla en todas las áreas, emocional, física y en todo. Entonces la Biblia está hablando aquí en el nombre de Jesucristo. Seguimos el texto. Y le dijo esto: te daré si te postrare delante de mí. Todo el mundo te lo daré. La gloria de ellos. ¿Quién es la gloria de ellos? De los hombres. El diablo le está diciendo a Jesús que si se postrara delante de él, le iba a entregar la gloria de todos ellos. Y Jesús le responde, mira lo que le dice. Jesús le respondió. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito estás: al Señor tu Dios solo le servirás y le adorarás. Cuando Jesús se entrega autoridad, Él no te la entrega en vano. Él se la entregó para que subyugara también a Satanás. Dice que el Satanás está debajo de los pies de Jesús. Y Jesús dijo: toda autoridad me entregaron, y toda autoridad se las entrego a ustedes también. Esa es la autoridad que Dios nos entregó en el mundo espiritual. En el mundo espiritual tú tienes una autoridad. Y tú tienes que pararte firme. Oración, ayuno. Cambiar la manera de pensar y vivir. A veces no solamente es ayuno y oración. También es cambiar la manera de pensar y vivir. Es más difícil cambiar a una persona en su costumbre, en sus hábitos, que sacar un demonio de una persona. Sacar el demonio de una persona es tan fácil. Sanar a una persona es tan fácil. Sacarle un pie a una persona es tan fácil. Sacarle una mano es tan fácil. Restaurar un riñón, un hígado, todo eso es tan fácil. Es más fácil eso en el nombre de Jesucristo que sacar a una persona de su hábitat, de su costumbre, que liberarlo de un demonio. Es difícil sacar a una persona de allá.
Porque tiene un libre albedrío que él solamente lo puede, él solo mismo puede salir de ahí cuando le pide a Jesús que lo cambie. Porque aún ni Dios se mete en esa área porque tiene el libre albedrío. Pero es más fácil, con la autoridad que Jesús te ha entregado, decir: yo en el nombre de Jesús me autolibero, me libero en el nombre de Jesucristo, declaro que soy libre, declaro que Jesús, la sangre de Cristo me limpia toda soberbia, toda maldad, y así sucesivamente. Esa autoridad que Dios está entregando viene sobre tu vida, y todo principado, toda potestad demoníaca, todo lo que esté operando alrededor de tu casa y aún en tus pensamientos, eso tiene que ir fuera en el nombre de Jesucristo. Porque esa es la autoridad que Dios nos ha entregado. Gloria a Jesús. También hablamos de Moisés. Moisés tuvo una autoridad que Dios le entregó. ¿Y cuál fue la autoridad? No es que la gente dice que fue el cayado. El cayado representa autoridad. David no solamente andaba con la onda que derrotó a Goliat. David, la onda no era su poder. David, el poder de David era el Espíritu Santo que tenía, pero representaba también la autoridad porque él la mantenía con el cayado. El cayado representaba una autoridad sobre las ovejas. El león o el oso que él mató, dice que él eso no lo ahuyentaba, eran los osos, porque veían que tenía un palo, veía que tenían una vara. Entonces los leones, al ver que David cargaba un palo, ellos tenían que retroceder porque ese era con el que él defendía a sus ovejas. Cuando derrotó a Goliat, esa autoridad que tenía vino a ser la realidad. Le pega la onda, la piedra en la cabeza a Goliat, lo marea, y después viene con la espada que representa la palabra del Señor Jesucristo y le mocha la cabeza a Goliat. Moisés tenía la autoridad y Dios le dijo: hey Moisés, háblale al río, dile al río, háblale al mar que se abra. Pero es que, ¿cómo lo hago? Él era tartamudo, y a veces nosotros nos volvemos tartamudos con las cosas espirituales. ¿Cómo lo hago? En el nombre de Jesucristo tienes que echar fuera todo demonio, todo lo que esté dañando tu vida tienes que echarlo fuera. Reprenda los pensamientos en el nombre de Jesucristo. No se vuelva No le llore tanto a Dios, porque a Dios no le gusta la gente que se queja tanto. A Dios le gusta la gente que se le para firme al diablo. Jesús un momento lloró y le dijo: Señor, que pase de mí esta copa amarga. Pero le dijo: pero que se haga tu voluntad. Yo imagino que Jesús se llenó de valentía, de coraje, y le dijo: pero que se haga tu voluntad, porque vamos a hacer la voluntad tuya en esta tierra. No es lo que yo quiera, sino tu voluntad perfecta y agradable. Usted se imagina que en el pueblo judío la gente esperaba la promesa, y hubieron unos padres que el hijo le nació ciego, y el niño les permaneció ciego hasta cierta edad. Ya era cuarentón ese hombre y era ciego. Y esa gente, yo me imagino que clamaba todos los días a Dios para que su hijo recobrara la vista en el stand de Betel. Pero cuando vino Jesucristo, era el padre, y le preguntaron a Jesús: ¿y aquí quién pecó? ¿La mamá o el joven? Y le dijo: eso ninguno ha pecado. Esto era para que Dios se glorificara. Así que te quiero decir, es que si algo está pasando en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en alguien, en tu esposa, y has clamado a Dios, has reprendido al diablo y no ha sucedido nada, es porque Dios se quiere glorificar. Dios se quiere glorificar diferente a la forma que se ha acostumbrado a glorificarse. Y por eso Dios nos está entregando la autoridad. Porque si tenemos la autoridad, podemos hacer cosas mayores de las que Jesús hizo. Y dice la Escritura aquí en el nombre de Jesús, mira lo que dice aquí. Hubo un hombre también llamado Elías. Elías fue un hombre igual, con pasiones como las de nosotros. Y dice que Elías, cuando oró, dice que descendió fuego del cielo. Elías oró y descendió fuego del cielo. Eliseo oró y también detuvo las aguas. Puso a rebalsar una hacha en el agua, una hacha de hierro en el agua. Un hombre que tenía las pasiones tal y cual como las de nosotros, pero sabía la autoridad que Dios le había entregado. Tú tienes que saber la autoridad que Dios ha entregado en tu vida, porque si no sabes la autoridad que Dios ha entregado, no puedes hacer nada en tu vida, porque fuera de Jesús nada podemos hacer. En el libro de Mateo 7:29, mira lo que dice en el libro de Mateo 7:29. Dice la Escritura en el nombre de Jesús. Voy a empezar desde el 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras,
La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Mira, y no como los escribas. ¿Qué estaba pasando con los escribas entonces? Que la gente los miraba y decía, este no tiene autoridad. Jesús venía con una autoridad del reino. Los escribas no tenían la autoridad. Predicaban, pero no hacían lo que predicaban. Una cosa es tener autoridad sobre algo y otra cosa es tener cuidado de algo. De repente me dicen, cuida esta casa, pero no tengo la autoridad para yo mover los muebles, cambiarla, limpiarla. Solamente ahí, tengo que estar ahí cuidándola, solamente mirándole, observándola, que nadie se meta. Eso es diferente. Pero cuando usted le dicen, usted tiene la autoridad sobre la casa es suya, haga lo que quiera con ella, pero cuídela, eso es diferente, porque usted ya toma posesión de esa casa, mueve para donde quiera, saca lo que no le gusta, pone lo que quiera, porque ya le dieron la autoridad, el aval sobre esa casa. Cuando tú tienes autoridad sobre tu hijo hasta cierta edad, tú tienes una autoridad sobre él, pero cuando ellos cumplen 18 años, 19 años, que ya son mayores, usted dice que ya no tengo más autoridad sobre él. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Pero pasa algo, que a pesar de que tenga 18, 20 años, su mamá, papá le habla, ellos por esencia saben que mamá y papá es la autoridad y hacen caso. Padre Santo de Israel. Porque no se pierde la autoridad. La autoridad siempre está y siempre va a estar en tu vida. No dejes que el enemigo te haga sentir como incapaz, como el menospreciado, el pobrecito, el que nadie quiere. No, tú eres un hombre, una mujer de valor, un hombre de valor. Dios te ha entregado dones, capacidades que otras personas no tienen. Por eso Dios te está entregando la autoridad. Yo no sé cómo Dios a quién está hablando, pero yo sé que la autoridad que Dios te está entregando a ti, hombre, a ti, mujer, Dios te la está dando a ti para que gobierne bien tu casa, gobierne bien tu empleo, tu finanza, todo lo que está alrededor tuyo, tus hijos, tu vida espiritual. Dios te está dando la autoridad para que lo que esté operando en tu vida, lo que está dañando tu vida, se vaya fuera en el nombre de Jesucristo. Yo soy uno que cuando yo me pongo a orar, a mí no me importa lo que el diablo piense y diga. Yo sé que me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero yo tengo un Dios todopoderoso que me va a respaldar en todas las áreas. Yo me pongo a orar por alguien y yo sé que cuando oro por esa persona me voy a meter en problemas con el diablo, me voy a ganar un fuego. Pero yo le digo, a mí no me importa porque yo tengo un fuego mayor. Yo tengo alguien que un espíritu superior al de él. Yo tengo al Espíritu Santo. Yo tengo un rango más grande que el de él, que se llama Jesucristo. Mi general, el teniente de los tenientes, está conmigo. Por eso cuando tú te metes en el mundo espiritual, tú tienes que pararte duro en la brecha. Tienes que pararte firme. A mí no me gusta meterme tanto con Dios y que porque de pronto me asusto. No, párate duro, échale fuera el diablo. El diablo lo que quiere es intimidarte, y es el arma que siempre le ha funcionado por 1000 y 1000 generaciones y todavía le sigue funcionando a él, que es el temor. Es que me da miedo orar, es que me da miedo meterme con Dios. No te dé miedo, que si te da miedo, de todas formas te vas a perder. Y si no te metes con Dios también. Eso es lo que quiere el diablo, que tú no busques de Jesucristo. Y dice que le hablaba como si tuviera una autoridad. Esa era la autoridad que tenía Jesucristo. Un hombre que sanaba a los enfermos, le daba vistas a los ciegos. Vista a los ciegos. Y dice que también a Esther le dio una autoridad. Una mujer le dio la autoridad a esta mujer. Débora también fue. Ruth también fue otra mujer de autoridad. María fue otra mujer de autoridad. Y si miramos las mujeres de la Biblia, Dios les entregó autoridad también. Amén. Esther, ¿por qué le pusieron a Esther a esta mujer? Porque esta mujer era la que iba a traer la luz al pueblo de Dios. Mardoqueo representa a Jesucristo. Pero ¿quién le da la autoridad a Esther? ¿Quién ayuda a Esther para que se levante? ¿Quién ayuda a Esther para que llegue a los pies del rey? Mardoqueo le dio la idea, representando a Jesucristo. Y Esther lo que hizo fue alumbrar al pueblo de Dios. Darle una esperanza, una luz. Gloria a Jesucristo. Por eso Jesús viene, muere por nosotros, nos da la vida eterna, pero dice que nos envía el Espíritu Santo, aquí representando a Esther, a traer una luz que Él nos ayuda. Dice que el Espíritu Santo es nuestro abogado, nuestro paracleto. El Espíritu Santo es nuestro amigo fiel. Él es nuestro todo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar para ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un
un buen empresario. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en todo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero dice también que hubo otro hombre llamado Pedro, que también tuvo autoridad. La autoridad que tuvo caminar por las aguas. Amén. Pero Pedro también fue un hombre de tanta autoridad que la sombra de Pedro sanaba a todos los enfermos. Dice que aún resucitaba a los muertos. Esa es la autoridad que Dios le había entregado a Pedro en el mundo espiritual y en el mundo físico. Escucha bien, porque Pedro tenía un nombre llamado Simón y eso significa vara blanda. Era muy flexible Pedro. A pesar de que Pedro era imprudente, impulsivo, Pedro era muy flexible. Y llega y le dice, Jesús, ya no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Pedro, que significa roca, piedra. Y Pedro, en su travesía predicando el evangelio, se encuentra con un brujo, con un hombre satánico que tenía libros carísimos de brujería. Y cuando se encuentra con este hombre lo primero que le dice a Pedro es, véndeme de ese poder, de esa autoridad que tú tienes. Y Pedro le dice, hey, espérate un momento, que tu dinero perezca contigo, pero el don de Dios no se compra con dinero. Porque aún este hombre, este brujo, quería de ese poder, quería esa autoridad, porque el poder satánico que tenía ya no era suficiente. Pero dice que este brujo se convierte a Cristo, quema todos los libros chamánicos que tenía, la brujería más alta, el rango más fuerte que tenía, y decide buscar a Jesucristo. O sea que si tenía un rango fuerte en el mundo espiritual del Satanás, Jesús viene y le da un rango más fuerte para contrarrestar todo lo que hacía. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, dándonos un rango espiritual para acabar toda obra del diablo. Dice la escritura ahí mismo en Mateo 10:1, dice la escritura. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia a los hombres, wow, santo de Israel. Mira cómo Jesús le da la autoridad a sus discípulos para que hagan todo lo que él hacía. Yo me imagino esos discípulos, la película cuando lo vimos en la serie de Chosen, los discípulos orando por esa persona y sanándose del endemoniado, siendo libre. Es una autoridad que uno dice, pastor, ¿cómo puedo perder la autoridad? Apartándote de las cosas que Dios te ha enseñado. Ahí pierde autoridad. Porque dice los discípulos que ellos fueron a echar fuera un demonio y no pudieron sanar a un niño que tenía un demonio que lo echaba al agua y después lo echaba al fuego. Lo tenía atormentado hace años y dijo que no pudieron sacarlo. Y los discípulos le dijeron, Señor, no pudimos sacarlo. Y Jesús les dijo, ¿pero por qué? La incredulidad hizo que estos hombres no pudieran liberar a ese niño. La incredulidad de ellos. Y Jesús les dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Partidas de incrédulo. La incredulidad hace que la autoridad se pierda en el mundo espiritual. El diablo sabe, cuando tú comienzas a creer en Dios, él sabe y se da cuenta. Y él sabe qué rango tienes. Él sabe. Pero Dios está dando la autoridad para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, para darle vista a los ciegos. Hubieron unos hombres que me causa impresión porque Pablo andaba predicando el evangelio, uno de los últimos discípulos de Jesucristo. Bueno, discípulo porque fue adiestrado ya en el mundo espiritual. Nunca estuvo con Jesús. Pero dice que Pablo iba y sanaba a los enfermos. Con el pañuelo Pablo se secaba el sudor y se lo entregaba a las personas y dice, pónganselo a las personas que están enfermas. El pañuelo con sudor de Pablo, y llegaban las personas y sanaban a los enfermos con el sudor de Pablo, el pañuelo. Era la autoridad que tenía tanto Pablo, que hasta el sudor de Pablo estaba la autoridad de Jesucristo. Y dice la escritura que unos jóvenes se fueron a sacar el demonio a una persona que estaba súper endemoniada. Y dice que estos hombres llegaron y comenzaron a reprenderlo, y en vez de decir, yo te conjuro o te echo fuera en el nombre de Jesucristo, decían yo te echo fuera en el nombre de aquel que predica Pablo. Y los demonios le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Y ustedes quiénes son? A Pablo y a Jesús conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? Yo no los conozco. O sea que hay gente que ni siquiera está siendo nombrada en el infierno, porque ¿para qué lo van a nombrar en el infierno si no le hacen la guerra al diablo? Sino que lo que hacen es participar con el diablo en sus pecados y delitos. Y dice que estos demonios se le lanzaron a estas personas que casi los matan y los dejaron desnudos, les dañaron las ropas.
porque no tenían la autoridad de Jesucristo. No tenían esa autoridad. Y dice ahí en el libro de Marcos 1:22, en el libro de Marcos 1:22 dice la Escritura: en el libro de Marcos 1:22. Dice la Escritura aquí, donde Marcos habla sobre su experiencia que vivió y quedó plasmada en la Escritura. Y dice la Escritura en el nombre de Jesús con la dirección del Espíritu Santo: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes contra vosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Amén. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, se sacudiendo con violencia, clamaba a gran voz saliendo de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió la fama por toda provincia de Galilea. Mira lo que está diciendo ahí la Escritura. Jesús tenía la autoridad de echar fuera a los demonios, y estos demonios sabían quién era él. Que le dijeron: todavía no es nuestra hora, ¿qué pasa? No nos saque de aquí. Y Jesús les dijo: cállense. Ellos reconocen quién es el Hijo de Dios. Ellos reconocen quién tiene la autoridad. Ellos saben, como les decía. Ellos saben, en el mundo espiritual, en el infierno, tienen el nombre allá, dice así: José, negro, pastor, rango tal. Vayan allá a atacarlo, manténganlo haciendo esto y esto y esto. Pero la Biblia dice que Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo, todo plan que Satanás tenga en contra de los tuyos y de ti. Dice la Biblia que todo es revelado a sus profetas. Dios le revela todo. Dios comienza a revelarte todo. Mira, este es el plan del diablo, esto es lo que el diablo quiere hacer. Párate, reprende, echa fuera, sana, haz esto, no importa, porque el diablo no va a poder tocarte. El diablo no va a poder tocarte porque la Biblia está escrito está. La autoridad que Dios nos entregó es una autoridad. Tenemos más autoridad que el presidente, que el alcalde, que todos los reyes de la tierra. Un rey no tiene autoridad para echar fuera demonios. Un presidente no tiene autoridad para orar por una persona para que sea sano. No la tiene. Tú sí la tienes como cristiana. Como cristiano, tú sí tienes esa autoridad, ese rango para echar fuera un demonio. Ellos no tienen esa autoridad. Nosotros sí la tenemos para echar fuera a los demonios. Ellos tienen otra autoridad acá en la tierra terrenal, pero nosotros tenemos una superior a través de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Y en el libro de Lucas 4:32 dice la Escritura, en Efesios, dice aquí, Efesios 1:21, dice la Escritura en el nombre de Jesús. Dice: sobre todo principado y autoridad y poder, y en señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometidos a todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, y a la iglesia, la cual es su cuerpo, en la plenitud, en aquel todo lo llena en todo. Eso fue la autoridad que le entregaron a Jesucristo. Y Jesús dijo: toda potestad me es dada, toda autoridad les entrego. Y esa es la autoridad que el Señor nos ha entregado a nosotros. Amén. Esa autoridad nunca te va a bajar siempre y cuando tú dejes de creer. Créele, no te sientas incapaz por nada. Tú lo puedes hacer. Todo lo que quiera, el Espíritu Superior está contigo. Daniel, ¿por qué usaron a Daniel? El rey Nabucodonosor, cuando vio que Daniel
lo echaron al horno de fuego, a los tres, Sadrach, Mesach y Abednego. Echaron a estos tres jóvenes al horno de fuego para que se quemaran como a 800 Celsius de fuego que se consumía cualquier persona que se metía. E inclusive la Biblia registra que cuando abrieron el horno, el fuego salió y consumió aquel que abrió el horno. Los metieron a estos tres jóvenes allá. Y dice que cuando el rey Nabucodonosor y su gente fue a ver qué es lo que estaba sucediendo, habían 4 hombres. Estaba Jesucristo con Sadrach, Mesach y Abednego ahí dentro. Y no se quemaron, no se consumieron estos hombres, porque tenían una autoridad llamada Jesucristo. Tenían tanta autoridad con Jesucristo que el enemigo ni el fuego los pudo consumir. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Y termino con el libro de Lucas. El libro de Lucas 4:32 dice la escritura. Aleluya. Que descendió Jesús a Capernaum, a la ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se maravillaban en su doctrina, porque sus obras eran con autoridad. Mira lo que dice, sus obras eran con autoridad. Así como una persona en la tierra tiene autoridad, Jesús te está entregando 2 autoridades a ti, en el mundo físico y en el mundo espiritual. ¿Por qué cuando el profeta bajaba del monte, siempre los del pueblo le preguntaban, profeta, ¿vienes en paz o vienes en guerra? Porque cuando el profeta salía, llegaba temblado. Los demonios tienen que temerte en el lugar que llegas, porque tienes que creer que tienes la autoridad que te da Jesucristo. Tu casa, hay momentos donde Dios permite que entren los chukis a la casa, y puedes ser cristiano. Los demonios entran a tu casa, y puedes ser cristiano, pastor, profeta, lo que sea. Dios permite que entren. No es que yo adoro, yo salto a Dios, coloco las alabanzas. Sí, está bien, pero hay momentos donde Dios va a permitir que los demonios entren, para que no pierdas la autoridad también de echarlo fuera. Va a permitir que te enfermes también, para que no te olvides de la autoridad que tienes de echar fuera también la enfermedad de tu cuerpo o el cuerpo de cualquier persona. Él va a permitir tantas cosas. Y también va a permitir que te va a llevar al desierto para que el diablo vaya y te tiente. Dios no tienta a nadie. Dios solamente deja que el diablo te tiente, para que el diablo sepa quién eres tú en el mundo espiritual. Rangos espirituales y rango físico, jerarquía. Yo no puedo pasar al Padre sabiendo que hay una jerarquía. Yo no puedo pasarme de una vez a Jesús sabiendo que hay una jerarquía. La jerarquía del mundo espiritual está el Espíritu Santo, que es el que está contigo. A alguien tienes que preguntarle todo. Pero también hay una jerarquía que para poder pasar al Padre tienes que hablar con Jesús. Por eso le dieron ese nombre a Él. Sobre todo nombre dado a los hombres y sobre toda la tierra, para poder hablar con el Padre. No es que yo necesito hablar con mi suegro, pero primero hablo con el hijo. No. Escúchame bien. Si mi suegro es el dueño de la empresa y mi cuñado es el encargado, tengo que hablar primero con el encargado de la empresa, para que pueda llegar yo al dueño de la empresa. Así es el rango espiritual. No es que yo voy al teniente y el cabo, ¿qué? El cabo lo deja por el rango del donde está el cabo. Él tiene autoridad. Y antes de llegar al teniente tienes que llegar al cabo. Y decirle al cabo lo que está sucediendo. El cabo, si no resuelve, ahí sí llega el teniente. De eso se trata la autoridad en el mundo. De eso se trata en el mundo espiritual. Yo no puedo hacer las cosas por mis propias manos. Tengo que hacerlas por medio de Jesucristo. Así que vamos a orar con toda autoridad en el nombre de Jesucristo. Porque esa autoridad nos la entregó el Señor. Para que sea sana, sea libre. Y tenga la autoridad. Cuando yo empecé el mundo espiritual, lo primero que le dije al Señor, y anoche en las 4 de la mañana que me levanté, le dije, Señor, yo me acuerdo que un día te dije que me diera la autoridad de echar fuera a los demonios y mandarlos al infierno. Y Dios me permitió vivir ese mundo espiritual.
de cómo los demonios se iban al infierno cuando uno ora y cómo llegan los ángeles a respaldarlo a uno y echaban a los demonios allá abajo en los profundos infiernos. Y anoche que me levanté a las 4 de la mañana le decía, Señor, tú me diste esa autoridad, yo te la pedí. Y vamos a sacar todo demonio en el nombre de Jesucristo, todo espíritu que quiera venir a atormentar las casas. Porque cuando me levanté a orar, yo estaba orando y estaba leyendo la palabra del Señor y sentí una fuerza impresionante. Era un rango fuerte. Y era tan fuerte que me sacaba las lágrimas, porque eso es una de los dones que tengo espiritualmente, que cuando el demonio que está en la casa es más fuerte, se me salen las lágrimas de lo fuerte que es. Y sentí una potestad demoníaca. Y le dije, Señor, aquí hay algo, vamos a comenzar a orar. Y comenzamos a orar y a reprender. Y me puse a reprenderlo, y no se quería ir, pero comencé a reprenderlo. Era como el perro necio, que el perro te dice, te vas, y el perro cuando no se quiere ir hace marrulla y vuelve otra vez. Así mismo son los demonios. Y me tocó reprender y echarle fuera y pedir ángeles querubines para que pelearan la buena batalla, y se fue yendo hasta que se fue. ¿Por qué permitió eso Dios? Para que nosotros no nos enfriemos, para que sepamos que tengamos una autoridad. Así mismo sucede en la vida militar. Al cabo siempre le están asignando jóvenes recién llegados para que mantengan ejerciendo su autoridad. Porque se imagina que todos tengan el mismo rango. ¿Quién manda a quién? Nadie. Si todos son iguales. Por eso Dios permite las autoridades. Y comencé a guerrear la buena batalla de la fe en la madrugada. Y así fue. Nosotros tenemos que pararnos en la brecha. No nos podemos dejar tampoco que el diablo haga lo que quiera hacer con nosotros, sino reprenderlo, sacudirnos, para que eso se vaya en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo, para que el Espíritu Santo sea haciendo la obra en el nombre de Jesús en la vida de todos los que están en las redes sociales, en el nombre de Jesús, y en la vida del oyente y el creyente. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Padre eterno, con la autoridad que tú me has entregado. Bendito Rey, esa autoridad que le has dado al hombre, en el nombre de Jesús, atamos, reprendemos en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu contrario de enfermedad que quiere venir a dañar tu vida, se va fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte, aún espíritu inmundo que quiere traer para que personas se quieren asesinar, de suicidio, se cancela sobre tu vida. Espíritu de divorcio que quiere dañar tu matrimonio, tu hogar, en el nombre de Jesús, se cancela ahora y échalo fuera de tu casa. Sácalo en el nombre de Jesucristo. Reprende al diablo, porque Jehová lo reprenda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Padre Santo, y si los rangos son muy fuertes, pide ayuda a los ángeles, que los ángeles están para ayudarnos, para venirnos a ayudar, así como vino a ayudar a Jesucristo después de los 40 días y 40 noches. Vino el ángel a ayudar, a fortalecer a Jesucristo y servirle. Así mismo están los ángeles para que nos vengan a ayudar en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Creo y lo creo, Señor, que has traído sanidad, liberación a cada persona que escuchó esta palabra y la que la va a escuchar en el nombre de Jesús. Padre, gracias. A ti la gloria y la honra siempre en el nombre de Jesucristo. Y toda retaliación, venganza contra venganza queda cancelada, queda destruida, inoperante en el nombre de Jesús. Póngase la mano en el corazón, porque voy a crear una palabra de sanidad sobre tu vida. Con el don de sanidad y la autoridad que Jesús me ha dado, yo declaro que eres sana de tu corazón, que todo soplo se va, que toda dolencia se va en el nombre de Jesucristo, aún los huesos, artritis, riñón, hígado. Eres sana, eres sano la piel en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que tu sangre se limpia en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Te amamos y bendecimos tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Les invitamos para que compartan los videos en el nombre de Jesucristo y que nos sigan en las redes sociales, en el canal de YouTube. Bendiciones. Dios me les bendiga. Nos vemos entre 8 días.